Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del Festival de Ciencia Puerto de Ideas 2021 acá en Antofagasta, una actividad presentada en conjunto con Escondida BHP. Mi nombre es Víctor Tolosa, soy periodista y director de comunicaciones y admisión en la Universidad Católica del Norte. Partimos con un poquitito de retraso, pero con el mismo entusiasmo de siempre de cada jornada desde hace ya, ustedes saben, varios años. En esta nueva versión de la actividad Diálogo entre Desiertos que hemos hecho desde el inicio de Puerto de Ideas acá en Antofagasta, nos acompañan como siempre el profesor, arqueólogo y Premio Nacional de Historia, don Lautaro Núñez, a quien saludamos y virtualmente le mandamos un abrazo. ¿Cómo está, Lautaro? Un abrazo, Víctor. Muchas gracias. También desde Estados Unidos, la arqueóloga norteamericana, especializada en arqueología funeraria en los Andes precolombinos, Sara Baitzel. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y finalmente, y en tercer lugar, y no por eso menos importante, en absoluto, don Calógero o don Calógero, como me apuntaba hace un rato a los sicilianos, Calógero Santoro, arqueólogo quien dirige investigaciones en zonas arqueológicas de América Latina. ¿Cómo estás, Calógero? Muy bien, muchísimas gracias. Y un placer estar con ustedes hoy día acá desde la distancia, en Arica. Excelente. Entonces estamos reunidos desde Antofagasta, Arica y Estados Unidos para este diálogo entre desiertos. Estos tres profesionales reflexionarán en torno a los cambios favorables y adversos para las instalaciones humanas a lo largo del desierto de Atacama, durante la transición del Pleistoceno al Holoceno, las respuestas adaptativas y culturales que dieron lugar a tempranas ocupaciones. Indudablemente esperamos que disfruten la actividad y queda con ustedes Calogero Santoro. Por favor. Muchísimas gracias. La ponencia o la presentación que he armado para hoy día, primero que nada debo señalar que es un trabajo conjunto con un equipo de investigadores de universidades de Chile y de fuera de Chile, y en particular esta presentación debo agradecérsela a Natalia Villavicencio, es una postdoctorante de la Universidad Católica y que trabaja con nuestro proyecto Fondesit, el 120-1786. Entonces, se titula Cambios ambientales y adaptaciones humanas del desierto de Atacama entre los 13.000 a los 8.000 años antes del presente, del paraíso al éxodo, y fundamentalmente me voy a referir al problema de las extinciones, que de alguna manera es un problema que estamos enfrentando hoy día en el siglo XXI, dado que se anuncian catastróficas desapariciones de animales a lo largo y ancho de todo el planeta. La siguiente, por favor. El año 2016, el profesor Gerardo Ceballos de la Universidad Autónoma de México anunciaba ya que para el siglo XXI vendría nuevamente la sexta extinción masiva, producto de, él insistía mucho en las actividades humanas del último siglo que coinciden con justamente el desarrollo de lo que se llama la revolución industrial, que ha significado una exacerbación, una explotación casi muy desmedida de los recursos de todo tipo, de las condiciones que ofrece el planeta para la sobrevivencia no solamente de los humanos, sino también de todas las especies de animales y plantas que se han logrado adaptar y desarrollar en los distintos ecosistemas. ¿Ya? Entonces, pero veamos cuándo fue la penúltima extinción, que de alguna manera ya tiene que ver con la actividad humana. Pasemos a la siguiente. Entonces, la quinta masiva extinción ocurrió al final del Pleistoceno, que en términos populares se conoce como la edad del hielo, porque tiene una época glacial que va entre 50.000 a los 11.700 años antes del presente, dependiendo a uno que lea, y hay una masiva extinción de megafauna. Y con megafauna nos referimos, este es un concepto que maneja Natalia, animales que pesan sobre 45 kilos, para entender más o menos la dimensión de esta megafauna, y va entonces de animales como un puma, por ejemplo, ¿ya? Hasta animales como un megaterio, un mastodonte, un mamut. La siguiente. Entonces, ahora hay dos cosas que están ocurriendo en este periodo de 50.000 hacia los 11.000 años, es que
comienza la gran expansión de la especie humana que somos nosotros desde África, y también entonces la transformación del clima, producto que la gran masa de hielo que significó la expansión de los glaciares, comienza también a desaparecer de la faz de la Tierra, se empieza a retrotraer hacia los polos. Entonces, yo diría que estos son como los dos grandes factores, por un lado, factores climáticos y la expansión humana, las que de alguna manera dan cuenta. La siguiente, por favor. De drásticas transformaciones de extinción, por ejemplo, en Australia, donde los humanos aparecen hace 50.000 años y la extinción de megafauna ahí es brutal. Se calcula que casi un 90% de los animales que existían, especialmente marsupiales, desapareció hacia finales del Pleistoceno. La siguiente. Lo mismo en Europa, hay unos dibujitos que están mostrando la variedad de animales que existían en Europa. La siguiente. Y lo mismo también en Norteamérica y en Sudamérica. La siguiente. Aquí vemos un panorama general, una imagen extraordinaria de todas las especies que están en verdecito, son las que lograron pasar la barrera del final del Pleistoceno. Todas las demás en negro son las que no lograron pasar la barrera del Pleistoceno final. Y ahí se ve que hay grandes animales, pero también hay animales tan pequeños como este tigre, hay algunas cositas chiquititas, hay como unos perezosos chiquitos, unos que tampoco lograron pasar y que son animales que están actualmente extintos. La siguiente. Y este es un detalle de lo mismo. Aquí está la expresión de los mamíferos sobre 45 kilos y la gran variedad de géneros y especies que quedaron atrás. Aquí ustedes pueden ver la proporción de animales que se extinguieron versus la proporción de los animales, el tamaño y la cantidad de animales que se quedaron, que pasaron al Holoceno. La siguiente. Bueno, ¿y qué pasó en Chile? ¿Existió megafauna en Chile al final del Pleistoceno? ¿Qué antecedentes tenemos? Nosotros normalmente no damos mucha cuenta de lo que... De hecho, no existe en Chile, por ejemplo, una carrera de paleontología. Recién se formó la Sociedad de Paleontología por los colegas de Rafael Labarca, la misma Natalia. Están armando, ¿no es cierto?, una sociedad que, si uno lo compara con la historia de la arqueología en Chile, que comenzó con su sociedad a comienzos de los años 60, hay una tremenda distancia en cuanto al desarrollo de la disciplina. La siguiente. Entonces, ¿qué sucede en Chile y en relación a lo que pasó en América? Hace 25.000 años atrás está la época glacial. La siguiente. Y en realidad, hasta la fecha no tenemos ninguna evidencia, y aquí puede que hay gente en Estados Unidos que va a estar en contra de lo que yo voy a decir, pero no hay ninguna evidencia sistemática de ocupación humana antes de los 25.000 años, y aquí se ve todavía un gran casquete de hielo cubriendo justamente la entrada principal desde Asia hacia América. Por lo tanto, gran parte de la ocupación humana, gran parte de los sitios arqueológicos se ubican posteriores a 23.000 años o posteriores a 20.000 años, incluyendo sitios tan tempranos aquí en el sur, por ejemplo, como Monteverde, que tiene alrededor de entre 15 y 16.000 años antes del presente. Por lo tanto, el proceso también entonces de expansión humana y de aterrizaje en América, y el proceso de extinción de la fauna en América, también de alguna manera, a pesar de la incorporación tardía de los humanos, también de alguna manera tiene que ver o está relacionada o coincide al menos espacial y temporalmente con la expansión humana por todos los territorios de América. Uno puede decir que hacia los 10.000 años antes del presente no hay un rinconcito en este continente donde no hay un rasgo arqueológico o un antecedente arqueológico de gente que ya se ha apropiado y está generando procesos de culturas regionales, procesos de circunscripción cultural a lo largo y ancho de este continente. La siguiente. Y aquí entonces lo que pasaba en Chile a finales hace 10.000 años atrás, había una buena cantidad de animales, ¿cierto?
están los megaterios a la izquierda, los cervidae, los camelidae, también había gonfoterios, ¿no es cierto?, este tipo de animal, había dos géneros de caballos, el Equus y el Hipidium, y así sucesivamente a la siguiente. Y esta es la situación actual. Fíjese usted, mire, también se extinguió una gran cantidad de géneros que existían hacia finales del Pleistoceno. Y aquí entonces la pregunta es, bueno, aquí solamente hay un fenómeno climático de concentración o de desaparición de las condiciones para la fauna, para esta fauna, y también la expansión humana, porque hace los 10.000 años, como decía recién, hay una serie de sitios que se jalonan a lo largo de la cordillera, a lo largo de la depresión intermedia entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, y a lo largo de la costa, que están bien reconocidos, bien datados con fechas que coinciden con la desaparición, ¿no es cierto?, de esta fauna extinta. La siguiente. Ahora, ¿y qué pasa en el desierto de Atacama? Porque uno diría, el desierto de Atacama, dado que es un desierto, a lo mejor no existió este tipo de fauna, a lo mejor tampoco la gente pudo ingresar o vivir en este desierto. Pero veamos qué pasa con los datos. Es bueno en ese sentido la investigación arqueológica y paleontológica, que tiene resultados interesantes. La siguiente. Entonces, estas son las especies que están reconocidas paleontológicamente en el desierto de Atacama, que están ahí mencionadas, y cuando me refiero al desierto de Atacama, está en lo que está circunscrito aquí en este circulito, o sea, en la zona más hiperárida, no solamente del país, sino que una de las zonas más hiperáridas del planeta, por el hecho que no existe lluvia. Este es un desierto porque la cantidad de lluvia caída anual es cercana a cero. La siguiente. Entonces, bueno, nosotros hemos estado trabajando en la Pampa del Tamarugal, que está ubicado en el interior de Iquique, ¿no es cierto? Y tiene una serie de quebradas que drenan a esta cuenca interior, que a medida que hemos estado trabajando en el lugar, nos hemos dado cuenta que como luce hoy día la Pampa, es un resultado, por un lado, de cambios climáticos drásticos que la han llevado a una condición de extrema aridez, pero que han exacerbado su condición de extrema aridez, pero también han habido cambios que se han producido por efecto de intervención humana que partió a final del Pleistoceno y que ha continuado hasta el presente, especialmente en los últimos 2 a 3 siglos, de la mano de la expansión minera del siglo XIX con el salitre y después la expansión del cobre en el siglo XX. La siguiente. Entonces, hay 2 puntos acá importantes para entender. Esta es la cordillera de los Andes, aquí atrásito. Aquí en el sur está una Sierra Morena, una Sierra Baja. Entonces, todo el sistema de aguas que drenan hacia la Pampa del Tamarugal, que está aquí abajo, dependen de lluvias que caen en los Andes. Aquí no hay lluvias locales. Entonces, tenemos situaciones de quebradas, las desembocadas de las quebradas que entran en el borde superior este de la Pampa del Tamarugal, y todos estos conos aluviales que se ven ahí en colorcito verde, ¿ya? Que es donde hemos encontrado un panorama impresionante para el final del Pleistoceno. Y acá entonces están ubicados más en chiquito toda la cantidad de sitios que hemos ido encontrando de tipo paleontológico y paleoecológico y arqueológico. La siguiente. Entonces, bueno, hay 3 cosas importantes que entender entre lo que está ocurriendo al final del Pleistoceno. Es que las precipitaciones en la cordillera eran por lo menos 2 a 3 veces las actuales, lo que significó entonces que todo el sistema hidrográfico floreciera, se hiciera mucho más rico. Hay correntías superficiales, hay napas freáticas que justamente afloran en la pampa y generan una serie de paleohumedales. Hay entonces el florecimiento o el desarrollo de una megafauna, también una fauna moderna, y la aparición y el asentamiento de sociedades humanas cuya relación con esta fauna, con esta megafauna o esta fauna pleistocénica, todavía es un gran signo de interrogación. No así con la fauna moderna. Tenemos casos muy específicos de consumo ¿cómo se llama?, de camélidos y de roedores y aves
con fechas que van alrededor de 13.000 años antes del presente, en sitios que mostraré a continuación. Y estos son los típicos artefactos que están apareciendo, ¿no es cierto?, cuyas formas recuerdan formas de otros lugares de Sudamérica y del norte de Chile en particular. La siguiente. Este es el área de prospección. Nosotros hemos trabajado en un cuadrángulo de casi 30 por 40 kilómetros de largo, y entonces estos son las áreas mayores donde hemos encontrado esta relación de sitios arqueológicos con restos de fauna extinta y fauna no extinta. Algunos están en superficie y otros están en sitios arqueológicos propiamente tal. Tenemos alrededor de 100 fechas radiocarbónicas que sitúan toda esta actividad entre 13.000 a 9.500 años antes del presente. Este es un corte estratigráfico que muestra cómo la cordillera de la costa y toda esta depresión intermedia, que es la Pampa del Tamorugal, donde se ubican a distintas alturas los distintos tipos de sitios arqueológicos que a su vez están reflejados aquí en el mapa de la mano derecha. A la siguiente, por favor. Ya, este es un detalle de la Pampa del Tamorugal. Van a haber muchos mapitas con imágenes que muestran los puntos por un lado y la geografía y la hidrografía del lugar. La siguiente. Detalles de cómo luce hoy día la Pampa del Tamorugal, específicamente en este sector de la Pampa, que es un sector intermedio. La parte norte de la Pampa del Tamorugal hoy día tiene flujos de agua permanente, como la quebrada de Tarapacá. Hacia el sur tenemos oasis como los de Pica, y hacia la zona central. Y en el sur simplemente hoy día es la zona más extrema, la zona más seca, porque no hay una conexión directa de este sector de la Pampa con la cordillera de los Andes, porque entre este sector de la Pampa y la cordillera de los Andes está el río Loa, que viene por acá y que se mete y entra acá. Entonces ahí también hay una situación de microgeografía y microclima que hace que este sector sea un poquito más seco. La siguiente. Esta es la quebrada de Maní, uno de los lugares donde hemos estado trabajando, que como se ve ahí está en la zona sur de la quebrada. Pozo Almonte está al norte, ¿no es cierto?, para que ustedes se ubiquen. Está Pica, ¿no es cierto?, y está Iquique en el mapa para la gente que es del norte. Quillagua también, para que se ubiquen más o menos dónde estamos. Aquí está Quillagua, aquí está la quebrada de Maní, Pica, ¿no es cierto?, para que ustedes se hagan una imagen de dónde estamos ubicados. Aquí estamos alrededor de más o menos 1.000 metros alrededor de 900 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. La siguiente. Y por ahí va la carretera panamericana número 5. Así luce hoy día este sector sur, ¿no es cierto?, el abanico aluvial de la quebrada de Guatacondo, y las manchas más claritas corresponden a aluviones recientes, y las áreas más oscuras son remanentes muy antiguos. Incluso los geólogos han calculado que estos remanentes corresponden al Mioceno, ¿ya? Es decir, mucho antes del Pleistoceno, y es aquí donde justamente hemos estado encontrando los restos arqueológicos y paleontológicos que de otra manera desaparecen cuando son obliterados, cuando son cubiertos por estos flujos aluviales más recientes. Entonces hemos tenido que aprender toda esta geografía y toda esta transformación del paisaje por efecto de las avenidas de agua, de lluvias estacionales que todavía caen de vez en cuando, no todos los años, en la Sierra Morena. La siguiente. Detalle de las quebradas para que ustedes vean que es un paisaje bastante activo, y es justamente sobre estas terrazas donde empiezan a aparecer los sitios arqueológicos, las zonas de inundación, las zonas erosionadas. Estas han barrido totalmente toda la historia arqueológica y paleontológica. La siguiente. Detalle aquí hay otro proceso que se suma, que son las formaciones de duna y la generación y la formación de una costra de sal producto de la humedad de la Camanchaca, que entra hasta este sector, humedece las arenas salobres y va generando entonces una combinación de duna con costra de sal, que también hace que se alteren, que se cubran, que se transformen los sitios arqueológicos, y también la conservación de los huesos de la megafauna. La siguiente.
Cuando empezamos este trabajo el año 2007, no sé si ustedes pueden darse cuenta que estos son restos de plantas, ¿ya? Bueno, y aquí está apuntando con el dedo Claudio Latorre, porque él hizo una apuesta en ese momento, decía, por el paisaje como se ve, dice, yo calculo que esto debe ser del Pleistoceno final. Y efectivamente hicimos dataciones y esos restos de planta que están allí todavía in situ, resultaron ser de cerca de 13.000 años antes del presente, y eso nos abrió todo un panorama el año 2007 respecto de que tuvimos que pensar que como lucía esta pampa en esa época, hoy día, era completamente distinta a lo que lucía en el pasado. Y aquí vienen los detalles. La siguiente, por favor. Estos son los restos, ¿no es cierto?, de los tocones de árboles. No solamente hay arbustos, sino que también hay estos restos de las raíces que están cortadas al ras del suelo con estos, no sé si ustedes alcanzan a ver que este es un tronco de árbol y detalles de unas lagunas ahí en el medio del desierto. La siguiente. Hemos ido trabajando con dos líneas. Aquí está Eugenia Galló, una gran colaboradora también de todo este estudio. Y entonces se trabaja con los madrigueras de la acumulación de coprolitos o de excrementos de roedores, que es un proxy para estudiar el paleoclima. Los restos de madera que están también repartidos por toda la pampa, a veces en posiciones estratigráficas o a veces en posiciones sobre la superficie, y también la hojarasca. Este es un área con hojarasca de prosopio y de otros árboles, todo lo cual ha ido formando una trama para tratar de entender las condiciones paleoclimáticas de la pampa altoplaga. La siguiente. Estos son detalles, las reconstrucciones que se han logrado hacer a partir de todos estos proxies paleoecológicos. No voy a entrar a los detalles porque prefiero seguir adelante. Bueno, hay dos cosas interesantes acá. Aquí está mencionado el CAPE, que esto es Central Andean Pluvial Events, que son dos grandes eventos pluviales que han sido bien datados y bien determinados para finales del Pleistoceno, que ocurren entre 17.000 años y 14.000 años, luego una época seca que va entre 14 y 13.000 años, y un segundo evento pluvial que va entre 13.000 y los 10.000, 9.000 años antes del presente. Y la actividad humana justamente se ubica en esta columna que está acá, que es el capedoso, el evento pluvial segundo, que es cuando hay grandes transformaciones ecológicas, y es el momento también que ingresa con seguridad los humanos a la pampa. No tenemos ninguna evidencia previa en la pampa del Tamarugal. Y aquí yo recuerdo algo que el año pasado Gustavo Politi decía: en realidad ya tenemos resuelto el puzzle respecto a la antigüedad de la colonización humana en Sudamérica. Dice, ya no hay más que buscar. Dice, no vamos a encontrar nada anterior a 15 o 17.000 años antes del presente en Sudamérica. Yo creo que en parte tiene razón. Los brasileños no estuvieron muy de acuerdo con eso, pero ese es otro problema. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es el sitio arqueológico Quebrada Maní 12, y esta es una reconstrucción, ¿no es cierto?, así con caricatura, de los arbolitos que existieron mientras la gente vivía acá arriba. Aquí hay una diferencia de 4 o 5 metros. Toda esta zona fue un paleohumedal cubierta con árboles. La siguiente. Y los árboles y los arbustos que existían en esa época en este lugar. Equisetum, la Mirica pavonis, el Chinus moyi, la Escalonia y el Prosopis tamarugo. O sea, estamos hablando de árboles grandes, árboles que requieren de agua. Salvo el Prosopis tamarugo, todos los demás requieren de agua corriente, de lo contrario no funciona. La siguiente. Detalle lo mismo, ahí está la misma excavación, la siguiente. Y entonces comenzamos a hacer excavaciones arqueológicas que hay una serie de publicaciones, y dos cosas surgen aquí. No solamente la extraordinaria conservación de los artefactos líticos que aparecen, como aparecen en la foto, sino también los materiales orgánicos como concha, fibra vegetal, madera, huesos, ¿no es cierto?, que nos ha permitido entender también de manera más detallada los procesos de vida de la gente en la pampa altoplaga al final del Pleistoceno, que era bastante compleja. La siguiente.
Entonces, esta es una distribución de los sitios, en cada uno de ellos con formas de punta o de artefactos completamente distintos. De nuevo estamos hablando de la quebrada de Chipana, Guatacondo, Maní y sus respectivos amanicos aluviales. Estamos hablando, como decía yo recién, entre 30 a 40 kilómetros por 20 o 30 kilómetros de largo. O sea, un gran área de prospección arqueológica. La siguiente. Este sitio quebrada Maní 12, que es de nuevo lo que ustedes vieron en la parte alta recién, este es un remanente, otra terraza del Mioceno. Todos los puntos verdes son las áreas de actividad con artefactos líticos, y el punto central aquí es donde hicimos las excavaciones, que excavamos alrededor de entre 30 a 40 metros cuadrados con una profundidad entre 20 a 30 centímetros de profundidad, y estas son las fechas más o menos que cubren la actividad entre 13 a 10.000 años antes del presente, y de ahí eso quedó completamente deshabitado. La siguiente. Detalles de la excavación. Esto es una participación. Aquí han participado varios estudiantes de la Universidad de Chile, Universidad de Tarapacá, estudiantes de Estados Unidos. Han surgido varias tesis y varias memorias de títulos, se han publicado una serie de estudios, y en realidad ha sido bastante fructífero y productiva el trabajo en particular en este sitio, y todos los demás que se fueron expandiendo a la medida que fuimos prospectando. Las condiciones de la excavación son bastante terribles, porque a pesar de que hay una solidificación de los sedimentos por efecto de la sal, pero en general el desierto tiene esa condición de ser una gran duna, un espacio de suelos blandos que juegan muy en contra de los arqueólogos. La siguiente. Detalles de los materiales que hemos encontrado. Aquí yo quisiera destacar estas fibras vegetales torcidas que estamos nosotros pensando y estamos proponiendo que representan la evidencia de fibra, una evidencia de fibra, de uso de fibra. Tenemos fibra vegetal y fibra animal para América, porque hay unos datos en Perú, y estarían estos otros acá en el norte de Chile. Por lo mismo, porque la conservación de la fibra es extremadamente difícil. La siguiente. Las típicas puntas de proyectil. Esta es la forma original, ¿no es cierto? Y sus transformaciones a la medida que estos artefactos van siendo usados. Hay toda una cosa técnica aquí que ha ido cambiando la manera como se clasifican estos materiales, pero de alguna manera nos permiten, trabajando su forma, la tecnología de su producción y las materias primas, tratar de entender un poco áreas culturales, y también el área de interacción, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el origen de las materias primas para realizar los artefactos líticos. La siguiente. Pampa Ramadita, QM12 y el sector de QM35, otra gran área de actividad. La siguiente. Pampa Ramadita, para que ustedes vean, estamos aquí en una falla geológica que sobrelevantó el terreno, y toda esta área de acá abajo, las áreas más oscuras donde se ubican los sitios arqueológicos, las áreas más blancas son las áreas de los depósitos aluvionales actuales. Acá también tenemos alrededor de 7 a 8 kilómetros de largo por un par de kilómetros de ancho, donde hay una distribución extraordinaria de sitios arqueológicos. Acá, y esto es una cosa técnica de arqueología, o sea, hoy día todos los sitios arqueológicos de esta época están tapados por varios metros de sedimentos o lagunares, o fluviales, o de otro tipo. Acá, en cambio, la naturaleza ha jugado a favor de nosotros, porque muchos de estos terrenos han sido deflacionados por el viento. O sea, el viento se ha estado llevando el material y ha estado exponiendo los sitios en superficie, lo que entonces acá el concepto de sitio arqueológico lo hemos tenido que repasar y reordenar un poco. La siguiente. Detalle de los artefactos que aparecen típicamente en este sitio de Pampa Ramadita, con estas aletas que los colegas de Uruguay las relacionan con unas puntas que ellos llaman el tigre, que se parecen muy bien también a las puntas de Punta Negra de Lautaro Núñez. También un poco recuerdan algunos artefactos de la costa norte del Perú. La siguiente. Vamos a pasar ahora a Pampa Ramadita, quebrada Maní 35, que es la siguiente. Y entonces acá, por primera vez, trabajando, acá está, ¿cómo se llama? Francisco Caro, estudiante de arqueología, ahora ya graduado de la Universidad de Tarapacá,
quien trajo la sorpresa de encontrar restos de megafauna. Él se acercó un día a nosotros y dice, a mí me interesa la paleontología. Le digo, mira, en este proyecto no hemos encontrado nada con paleontología, y aunque ustedes no lo crean, íbamos saliendo al campo, y en esa oportunidad, por primera vez encontramos los primeros restos de megafauna. Ahora tenemos alrededor de entre 50 a 60 registros de megafauna en este sector sur de la Pampa Tamaulipas, que Francisco con Rafael Labarca y Natalia han estado estudiando en los últimos años. La siguiente. Acá, entonces, ¿cuáles son las especies que hemos encontrado? Un megaterio, este es el Megaterio medinae, este es el tamaño de un humano de 1,60 m, 1,70 m más o menos. O sea, estamos hablando de un animal que forma 2 pies, que no era su posición normal, medía sobre 3 metros, y este es el carcaj completo, el queso casi completo de este megaterio en medio de la pampa en el sitio Cuemes 35. La siguiente. Detalles ahora de otro megaterio, son unos tremendos huesos. La siguiente. Y entonces la ubicación estratigráfica. Acá pasó lo siguiente, que estos animales vivieron cuando todo esto era un paleohumedal, que quedaron sepultados seguramente por sedimentos eólicos, y luego entonces vino un proceso de deflación que los expuso en superficie, y que ha permitido que los encontramos. Lo contrario no lo habríamos encontrado nunca. Y esta es la estratigrafía que hay hacia abajo. Hay restos de, ¿cómo se llama?, de suelo orgánico, y hay suelo eólico con arenas finas, arcillas y limo. La siguiente. Detalle también de la estratigrafía, de nuevo, o sea, originalmente los animales estaban puestos acá, y en la medida que fue bajando hoy día es la posición que tenemos hoy día, pero originalmente estaban en una posición distinta estratigráficamente, y esta es la reconstrucción que han hecho los paleoecólogos usando estos cortes estratigráficos. La siguiente. Pasamos ahora entonces a otro género, que son los Equidae, la siguiente, que a diferencia de los megaterios, los Equidae están mucho más fragmentados, sus huesos están mucho más dispersos, encontramos fragmentos mucho más pequeños y más aislados, y no sabemos entonces si acá hay una intervención de actividad humana, pero no encontramos ninguna huella al respecto, o simplemente depredadores, como unos cánidos que también hemos encontrado en la Pampa ahora últimamente, que habrían dispersado estos huesos de Equidae, que tenemos las dos especies, Equus y Ipidium, que son dos géneros con especies distintas. La siguiente. Esto es la excavación de uno de los sitios paleontológicos, en este caso para el encuentro de un cánido. La siguiente. Detalle de la excavación muy ¿cómo se llama?, muy fina. La siguiente. Este es el cuarto trasero del cánido. La siguiente. Un cánido que más o menos es de un hombre más o menos como 1,60 m, 1,70 m, o sea que era bastante grande este cánido. Ahí está, este es el hueso que hemos logrado encontrar. Aquí detalle del fémur izquierdo, estaba en bastante malas condiciones, y esto es un efecto de restauración en laboratorio. Correspondería al Canis dirus, pero ahora hay una transformación de este género, así que hay una nueva identificación. Estamos en proceso de publicar esto. Ahora la siguiente. Lamentablemente, no hemos encontrado ninguna restos de colágeno en estos huesos para hacer la datación, por lo tanto, toda la estimación es a base de la estratigrafía. El detalle de la estratigrafía, ahí está la arena eólica actual, con sus restos óseos repartidos dentro del perfil entre alrededor de 20 centímetros, y esta capa debajo de la chusca, porque se llama propiamente tal, es la que tiene restos orgánicos, donde lamentablemente no encontramos suficiente carbono, suficiente material orgánico para datar. Los huesos tampoco tienen suficiente colágeno. La siguiente, este es un dibujo de Claudio Latorre. La siguiente. Y acá entonces de nuevo un apunte proyectil encontrado no junto con el cánido, pero en un sitio cercano. Obviamente aquí no hay ninguna relación, simplemente es el hecho, vamos a decir, que
que el lugar donde encontramos esta punta no hay ningún, está la punta y un par de artefactos, un par de lascas, pero no hay nada más que establezca que hubiera un campamento, alguna actividad un poco más permanente o más de largo aliento en el lugar. Y de nuevo otra vez el canis con su huesito, con el huesito, ¿cómo se llama?, que hemos encontrado. La siguiente. El detalle de la conservación, que es súper importante, el trabajo en el laboratorio que realiza Jacqueline Correa, que es nuestra colaboradora. La siguiente. Y vamos entonces, la última fracción de los camelidae, que también aparecen, fíjense usted el tamaño de estos huesos comparado a los camelidae actuales, la siguiente. Y entonces vamos a ver acá un resumen, ¿no es cierto?, la diferencia entre fauna extinta y fauna extirpada. Todos estos animales que están acá están extintos, ya no existen en la faz de la Tierra. En cambio, estos de acá no existen en la Pampa Tamarugal hoy día, salvo el Tenomys que está acá, pero el Abrocoma y el camélido simplemente no existen, o sea, están extirpados por condiciones climáticas, desaparecieron del lugar y se replegaron hacia la alta cordillera. Y aquí no sabemos si de alguna manera hay alguna influencia humana, por lo menos en el repliegue de los camélidos. La siguiente. Acá entonces un detalle de nuevo de toda la fauna encontrada en la Pampa del Tanurugal, en los sitios arqueológicos y en sitios paleontológicos, donde se refleja la fauna extinta versus la fauna extirpada, donde se puede ver que la fauna extinta es bastante larga. La fauna extinta es bastante larga. Son estos los artodáctilos, los vegaterios y los équidos. Y estas son las cantidades las localidades donde se han encontrado y la cantidad de huesos que se han encontrado. O sea, hay un registro bastante interesante. La siguiente. Detalles nomás de la ubicación de los megaterios en la Pampa del Tamarugal, con 12 géneros distintos. La siguiente. Y de los équidos, camelidaes y otros en la parte sur, que se agregan ahí, que es lo que nosotros hemos agregado en los últimos años. Esos son estudios previos, ¿no es cierto?, hechos por Casamiquela y otra gente en el siglo XIX. La siguiente. Y la distribución, aquí me meto al sitio arqueológico de QM 35 para que vean ustedes la distribución. Estamos hablando aquí de un área de 2 kilómetros por 700 kilómetros más o menos en el norte-sur y en el este-oeste, donde hemos hecho un registro detallado de los artefactos líticos, la megafauna y la expresión de desechos de talla y otros elementos culturales. Pero como decía al comienzo, a pesar de que están físicamente muy cerca, no tenemos ninguna evidencia de actividad humana interactuando, cazando, consumiendo la megafauna. La siguiente. Un último detalle. Estas poblaciones que hemos llegado a la conclusión de que tenían un muy buen manejo de la ecología local, también tenían un tremendo conocimiento y unas tremendas redes de interacción suprarregional. Entonces, por ejemplo, de alguna manera conseguían conchas del Pacífico que no tienen ningún valor alimenticio. Por ejemplo, estas conchitas de Nasarius galli que hemos descubierto, acá tienen un orificio, si ustedes lo alcanzan, ojalá lo alcancen a ver, es un orificio que los predadores lo hacen de manera natural, como parte de obtener la carne que está dentro de la conchita. Pero Laura Holguín, que ha estado trabajando con nosotros, ha logrado determinar también que ese orificio natural fue reperforado, fue ampliado por algún artefacto, o hueso, o madera, o piedra, de tal manera de generar un orificio mayor para probablemente pasar un hilo y hacer ahí una valorio, un adorno, alguna cosa que no sabemos bien qué es lo que es. Y lo mismo, bueno, estas conchitas de oliva peruviana, que son unas conchas muy, muy sagradas, unas conchas muy esotéricas, ¿no es cierto?, en todas las épocas. Hay obsidiana que fue traída a la Pampa del Tanurugal desde la cordillera, y este jaspe que nuestro amigo José Capile le llama el jaspe boliviano. Pero la siguiente. Pero además también, aparte de estos elementos que tienen que ver con avalorios, está toda esta introducción de estas manos
que son los percutores para hacer los instrumentos traídos desde la costa. Este tipo de piedra no existe en la Pampa Altonormal, son típicos rodados que se generan en la costa. La siguiente. Y entonces, y el hallazgo más interesante, que muestra una relación aún más de larga distancia, es la identificación de esta ceiba especiosa que se encuentra en la zona tropical, al este de la cordillera de la costa, de los Andes, que implica un movimiento a vuelo de pájaro de mínimo 700 kilómetros, o sea, yendo y bajando, ¿no es cierto?, hacia la cordillera y bajando hacia la cordillera y bajando la cordillera, estamos hablando por lo menos de unos 900 kilómetros de distancia. La siguiente, creo que aquí ya estoy terminando. Sí, y aquí es solamente un resumen de lo que he estado diciendo, que fundamentalmente todos estos registros están ubicados alrededor de todos estos vergeles que se produjeron en la Pampa Altonormal, producto del pluvial número 2, y entonces una actividad recurrente, pero aparentemente, de acuerdo a lo que hemos conversado con los paleoecólogos, sería más bien de tipo estacional, dado que probablemente los flujos de agua entraron durante el verano, y también la identificación de las especies de camélido, en este caso fundamentalmente guanaco, o exclusivamente guanaco. Se trata de animales jóvenes, lo que posiblemente también corresponde a una ocupación entonces de finales del verano, comienzo del otoño, incluso hasta un poquito el invierno para estas ocupaciones ahí en la Pampa Altonormal. La siguiente, yo creo que ya estamos. Esto solamente un detalle, yo creo que sigamos, no voy a entrar más en este detalle. La siguiente. Y ahí terminamos entonces con la historia esta, porque hace 9.500 años atrás todo este vergel, toda esta historia desaparece porque se transforma en un paisaje tan agreste como este. Esta es una de las excavaciones que hemos realizado con la fauna extinta. Y la siguiente. Entonces no llego hasta acá nomás, porque ya se me acabó el tiempo, ya cumplí ya el 39, lo tengo 40 minutos, así que voy a llegar hasta acá. Muchísimas gracias, porque esto es un detalle nomás de la fauna extinta y sitio arqueológico en los Andes propiamente tal. Así que dejo justo con 40 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Calogero, arqueólogo quien dirige, como apuntábamos hace un rato, investigaciones en las zonas arqueológicas de la América Andina. Fascinante la presentación. Ahora queremos presentar nuevamente a Sara Weitzel. Ella es arqueóloga estadounidense especializada en arqueología funeraria en los Andes precolombinos. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias por la invitación. Sobre todo es un gran honor poder participar en este Festival de Ciencias. Y primero quiero felicitar al doctor Santoro por su gran trabajo que está haciendo en el norte de Chile, que realmente es impresionante y nos otorga tanta información sobre la vida, sobre todo en los Andes en la época prehispánica temprana. Y quiero desarrollar un poco el tema paleoambiental, como lo ha hecho ahora el doctor Santoro, pero sobre todo con enfoque a la zona del Perú, ¿no? De la costa del Perú. Y para empezar la presentación, quiero proponer algunas preguntas que creo que son más nos interesan desde el lado arqueológico para entender la presencia humana en esa época tan temprana, y que en cierto modo es los cimientos de entender la presencia humana hasta la época prehispánica más tardía e incluso colonial, ¿no? O sea, son modos de vida, de adaptación a un ambiente muy especial, muy específico, que requieren conocimientos y habilidades que es importante entender sus orígenes. Y por lo tanto, quiero disculpar primero mi español, es un poco rústico después de no estar viajando tanto tiempo, pero espero que se entienda igual. Las preguntas claves que voy a tratar de responder en esta presentación es: ¿cómo se define, para empezar, un desierto en los Andes surcentrales en el pasado? Y esto, Calogero nos llevó un poco acerca de esto en el norte de Chile, pero el Perú es un ambiente algo distinto, y quiero introducir esto. Y luego
pasar el conocimiento un poco de la evidencia arqueológica y genética alrededor del poblamiento de los desiertos andinos en el Perú. Y quiero aprovechar sobre todo este contexto del Festival de Ciencias para comunicar un poco cómo hacemos los arqueólogos esta investigación, que siempre es una investigación interdisciplinaria. O sea, nosotros muy pocas veces nos enfocamos estrictamente en los restos arqueológicos, sino también buscamos evidencia en la genética, en la paleontología, en la biología, para entender la vida humana como un contexto más amplio. Luego, ¿cuáles son las evidencias para estrategias económicas de cazadores-recolectores tempranas? Y esto lo voy a elaborar un poco a través de varios ejemplos del sur de Perú, incluso mi zona de investigación que se ubica en Tacna, en el Valle de Sama, en el extremo sur de Perú. Siguiente, por favor. Para explicar un poco dónde nos ubicamos, que el Perú es un país grande al norte de Chile, obviamente, que tiene mucha conexión y continuación con los ambientes en el norte de Chile sobre todo, pero igual cuando hablamos de desiertos, los desiertos son diferentes en donde uno vaya, ¿no? O sea, en el norte de Chile sobre todo es un desierto con muchas características únicas en cuanto a su aridez, a su tamaño, a las dimensiones, en cuanto entre su ubicación entre sierra y costa. Y en el Perú dividimos el desierto costero al lado oeste de los Andes en dos partes prácticamente. O sea, más o menos al norte de Lima o al norte de Pisco es un desierto que es un poco más húmedo, en el sentido que los valles costeros llevan más agua y permiten más agricultura. Pero si uno va o sea, a partir de Nazca hacia el sur, ya es un desierto que es bastante árido, se considera de cierta forma como el extremo norte del desierto de Atacama, con valles muy pequeños y áreas grandes de desierto entre ellos. Siguiente, por favor. Pero hay que tomar en consideración que los desiertos no solo son arena, ¿no? O sea, los desiertos ofrecen hoy en día y en el pasado también diferentes microambientes, como lo decimos, ¿no? Microambientes con microclimas que ofrecen recursos estacionales o permanentes según la disposición que tienen. O sea, hay que tomar en consideración la cercanía, por ejemplo, al litoral del Océano Pacífico, donde hay recursos marinos, aves y otras cosas, los humedales y lagunas costeras que no solo, como nos dijo el doctor Santoro, no solo se encuentran cerca de la costa, sino también se pueden encontrar más al interior, más en la sierra. Pero acá también otra vez recursos estacionales y permanentes, y sobre todo en el Perú, en el sur del Perú, las lomas, que son un recurso estacional de plantas que crecen con la humedad de las neblinas costeras, o sea, en ciertas épocas, ¿no? Más o menos entre junio y octubre. Y esto permite que en esta época justo atrae animales, sobre todo en la sierra, que es la época seca en la sierra, del periodo seco en la sierra, que los animales bajan para aprovechar de estas áreas para pastorear. Siguiente, por favor. Si tomamos esto en cuenta, que el desierto no es un ambiente estático ni a través del año, tampoco no ha sido un ambiente estático a través de los miles de años del pasado. Y a través de los Andes se ha hecho muchos estudios paleoclimáticos para entender qué son estos cambios y cómo podemos entender esos cambios en cuanto a acceso al agua, los cambios de vegetación, los ambientes, cómo han cambiado. Todo esto en la arqueología significa mucho, porque nos indica dónde es posible la presencia humana en esa época y cuáles son las diferentes opciones, digamos, de modos de vida bajo estas condiciones. Y justo la época que es el tema de hoy, entre 13.000 y 8.000 años antes del presente, en el Pleistoceno y Holoceno temprano,
tiene básicamente como dos fases que han sido investigados, y voy a hablar un poco más de esto en un segundo. La primera, que se llama, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es el Younger Dryas Cold Event, que es un periodo de mayor aridez, de temperaturas más bajas, más parecido a la época del Pleistoceno tardío. Y esto tiene implicaciones importantes para las fuentes de agua potable y la vegetación. Esto quiere decir que si hay mayor aridez, hay menos espacios, sobre todo en los desiertos costeros, donde se puedan, donde los humanos y los animales, de hecho, también pueden ubicarse en esas épocas. Pero a la vez sabemos también que los ambientes costeros cerca de la costa, o sea, en el desierto, han sido más húmedos debido a las neblinas costeras. O sea, como en sí hay que entender siempre que todos estos estudios paleoclimáticos son problemáticas en el sentido que dependiendo de dónde se han hecho los estudios y dónde se aplican los resultados, siempre hay una diferencia. O sea, no hay estudios paleoclimáticos que se puedan aplicar a toda la región de los Andes, que es una región muy, muy variable. Y por eso el trabajo que se está haciendo ahora, por ejemplo, con el doctor Santoro es tan importante, porque realmente se enfoca en un microambiente para saber exactamente qué tipos de desarrollos paleoclimáticos están pasando ahí para entender la presencia humana en este contexto mismo. Sabemos que en esa época había un alto nivel de productividad marítima, que es muy importante para los humanos, sabiendo que los primeros humanos llegaron a Sudamérica por la costa, por la ruta costera. Y luego sabemos que la segunda parte del periodo que estamos hablando hoy se alinea más con el calentamiento global, con la subida global del nivel del mar, y esto para nosotros, sobre todo en los Andes del Perú, implica una pérdida de sitios costeros. Quiere decir que muchos de los sitios tempranos que podrían indicarnos algo sobre la población inicial de los Andes ya no existen, están bajo el agua bajo el nivel del mar, y por lo tanto estamos perdiendo siempre y seguimos perdiendo con la subida continua del nivel del mar estos sitios tan preciosos en cuanto a su información sobre la presencia temprana en los Andes. Siguiente, por favor. Quería compartir nomás algunas gráficas que tal vez nos permitan entender un poco cómo los arqueólogos y los paleoclimatólogos entienden o reconstruyen estos fenómenos, por ejemplo, del Niño en el pasado, y también esos periodos de aridez que le decimos, o de más humedad. Y esto se hace muchas veces a través de pruebas de lagos y lagunas actuales, sobre todo en la Sierra de los Andes centrales y Andes norte, entre Perú y Ecuador, donde se toman pruebas de sedimentos y la deposición de sedimentos, y lo que se ve es la regularidad, el grosor de estas capas para entender cómo la erosión prácticamente y la deposición de sedimentos alrededor de estas lagunas, con la posibilidad de fechar estas capas para indicar eventos de mucha erosión o eventos de mucha deposición de sedimentos que puedan corresponder, por ejemplo, a eventos como el Niño. Y lo que esto nos ha proporcionado es información sobre la frecuencia de los niños en la costa del Perú, y sobre todo para el periodo del Holoceno temprano es importante entender eso, porque hablamos de unas condiciones tan marginales para entender la presencia humana en un ambiente que es muy susceptible, digamos, a los cambios climáticos, que la frecuencia de los niños en esa época puede tener un gran impacto a las posibilidades de movilidad y de extracción de recursos naturales. Y lo que vemos, por ejemplo, en la gráfica de aquí al fondo, es que al inicio, hace 10.000 años, no había muchos censos, no había muchos niños, pero a lo largo del tiempo y sobre todo después de hace 6.000 años más o menos, hay un aumento drástico de niños en la costa peruana a lo largo del Perú. Y esto corresponde, aunque no lo voy a hablar en esta charla, pero eso sí corresponde con una ausencia de sitios arqueológicos en este ambiente. O sea, vemos claramente una relación directa entre la posibilidad de presencia humana en la costa y la frecuencia de estos eventos que disturben o destruyen
el modo de vida en este ambiente. Siguiente, por favor. Hay, tomando, por ejemplo, todos los sitios que tienen evidencia de presencia humana temprana en los Andes, o sea, a través de 11.000 años, entre 11.000 y 8.000 años, vemos acá un mapa, 3 mapas que representan los sitios con evidencia de presencia humana de esas épocas, y prácticamente el mapa solo quiere comunicar que vemos que la presencia humana, como se enfoca primero, obviamente, en la costa, donde llegan los primeros cazadores-recolectores, y a lo largo de los años empuja más y más, como rellenando el paisaje prácticamente hacia la sierra. Lo que sí se puede también notar es que hay como grupitos de sitios tempranos en esta época. O sea, tenemos en la costa norte del Perú, sobre todo en Chicama, en los valles de Chicama y Jequetepeque, más evidencia, y también en el sur. Y esto es tanto un resultado de la verdadera presencia humana, pero también tiene que ver con los enfoques de los trabajos arqueológicos. O sea, justo esos valles han visto la mayor cantidad de investigación arqueológica, por lo tanto sabemos más de estas zonas. No quiere decir que el vacío que se ve en estos mapas realmente quedará como vacío para siempre, hasta que se hayan hecho las investigaciones con más profundidad para realmente entender lo que pasa en estos espacios que aún no se entienden muy bien. Siguiente, por favor. Esta cantidad de sitios no solo es importante para saber dónde y cuándo llegaron los primeros habitantes colonizadores humanos a la zona, sino también se puede extraer mucho más información a través de esto, y lo que están haciendo los arqueólogos y los paleodemógrafos ahora es tomar la densidad de estos sitios para calcular más o menos la densidad de poblaciones humanas en esta zona, sobre todo para entender mejor la relación de población o las capacidades de las poblaciones relacionadas con los recursos disponibles en estos microambientes. Y sabemos, por ejemplo, para los primeros 7.000 años de ocupación humana, se ve que hay una ligera subida y algo como un plato, ¿no? Algo que se queda relativamente estable hasta los 6.000 años antes del presente, y de ahí ya se ve una subida drástica de poblaciones humanas. Y esto es interesante porque si pensamos en que en la primera llegada de las personas a los Andes, a la costa andina, que se trata realmente de unos milenios de como rellenar prácticamente todos los microambientes, todos los espacios posibles, antes de que realmente se aumente la población que se pueda aumentar en un factor drástico diferente de lo que había antes. Siguiente, por favor. ¿Qué queda? Ya. Hay varios estudios genéticos sobre la población y los diferentes tramos de población y las direcciones. En realidad estas son un poco difíciles porque tenemos tan pocos restos humanos de la época temprana que siempre quedan muchas hipótesis y poca evidencia para comprobarlo. Siguiente, por favor. Bueno, muy rápidamente, brevemente, quiero dar un pequeño reconocimiento prácticamente a la complejidad económica y cultural de las sociedades de cazadores-recolectores, que se basa tanto en los estudios etnográficos, antropológicos, como arqueológicos, y muchas veces creo que no reconocemos suficientemente la complejidad de esas sociedades tempranas, porque en el discurso público se les pegan términos como primitivos o simples, que en realidad no lo son, ¿no? O sea, los cazadores-recolectores contaban y cuentan con un conocimiento profundo de clima y estaciones, con paisajes y recursos naturales, con peligros naturales y climáticos, un conocimiento mucho más profundo que tenemos nosotros hoy en día de plantas y animales, sus ciclos reproductivos, su movilidad, dieta, productos primarios y secundarios y usos medicinales, y su religión y cosmología. Igual las habilidades que hay que entender, hay que poder imaginárselo para realmente poder interpretar bien los materiales arqueológicos para saber que cada sitio, cada asentamiento
era hogar de diferentes grupos sociales, de identidades sociales y de actividades económicas, rituales y tal cosas. Y aunque no tal vez tenemos toda la evidencia para reproducir toda esta riqueza de cultura humana temprana, deberíamos usar nuestra imaginación como para rellenar estos espacios que aún nos quedan para imaginar. Siguiente, por favor. Y para hablar un poco de los sitios de evidencia arqueológica que tenemos a lo largo de los Andes, de la costa de los Andes, tomando en consideración lo que nos mencionó el doctor Calogero Santoro, que esos ambientes han cambiado mucho. O sea, lo que vemos ahora es un desierto, pero realmente podemos imaginarnos humedales, paleohumedales, paleobosques prácticamente, que atraían muchos más recursos animales y la presencia humana. Los sitios más famosos, más importantes que quiero mencionar acá es el complejo Paiján, en la costa, casi en la costa de hacia Piura, con fechados muy tempranos, con evidencia de campamentos desérticos que están más lejos de la costa actual, consideramos aún más lejos de la paleocosta, ¿no? Del litoral paleoambiental. Y acá sí tenemos evidencia bastante de recursos marinos costeros, de las lomas y las yungas, o sea, prácticamente es un ambiente desértico, pero con evidencia de que había bastante movimiento entre la costa y los valles más adentro hacia la sierra, con evidencia de bifaces, puntas proyectiles y producción lítica, o sea, son tanto lugares donde se extrae comida como se produce herramientas para esa extracción de recursos. Siguiente, por favor. El sitio de Huaca Prieta, que sigue siendo una fuente de evidencia arqueológica sorprendente, sobre todo en cuanto a su ocupación muy, muy temprana. Huaca Prieta también hoy día se encuentra justo en la costa pacífica, pero en realidad antes estaba probablemente a 7-6 kilómetros de la costa actual, cuando el nivel del mar estaba más bajo todavía. Acá la evidencia también muy temprana. Lo que bien importante y bien interesante de los recursos líticos es que no hay puntas de proyectil, o sea, casi todos son unifaces y bifaces prácticamente relacionados a la extracción de recursos marinos como conchas y el procesamiento de estas cosas. O sea, se ve la evidencia que en sitios como Paiján hay una especialidad en caza de animales. Acá en Huaca Prieta los cazadores recolectores se enfocaron más en los recursos marinos. Siguiente, por favor. En el extremo sur del Perú, para cambiar un poco la escena y acercarnos a mi zona de estudios, en Quebrada de los Burros, que también tiene una ocupación más o menos en el Holoceno temprano, igual se demuestra una economía diversa de extracción de moluscos, mamíferos y aves marinos. Este sitio se ubica a menos de 1 kilómetro del litoral pacífico actual y del pasado, con una fuente un manantial de agua dulce, o sea, agua potable todo el año, que probablemente les permitió a esos cazadores recolectores pues, poner un campamento casi permanente en esa época, lo que es bien interesante. También se encontraron huesos de guanaco y venado que se atraen justo por ese fenómeno de las lomas. O sea, no son animales que se encuentran en esta zona permanentemente durante todo el año, pero en estos meses de la vegetación de lomas cerca de la costa, ahí sí atrae esos animales. O sea, tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que esos mismos cazadores recolectores se fueran a la sierra a cazar estos animales, trayendo los huesos o la carne y los huesos hacia el sitio, o que los animales mismos se acercaron a ese sitio costero. Los plomos de pesca solo los estoy poniendo porque es un dato interesante que tenemos relacionado con mi trabajo en Sama también. Siguiente, por favor. Y ya he mencionado las estrategias diferentes, por ejemplo, de los cazadores recolectores en la costa norte del Perú, pero si comparamos los sitios más tempranos en la costa sur del Perú, también nos da una idea de que incluso sitios, campamentos que tenían un enfoque en la extracción de recursos marinos, tenían varias estrategias diferentes que parece se adaptaron bastante, uno al cambio de clima o los cambios de temperaturas de agua, lo que determina las diferentes especies de peces y
y conchas que se encuentran en ciertos ambientes de temperatura. Y lo que podemos hacer cuando, por ejemplo, comparamos la diversidad de especies marinos en los sitios arqueológicos, podemos decir o podemos determinar que había grupos que se enfocaron, por ejemplo, en la extracción de recursos marinos del litoral nomás, o sea, gente que estaba prácticamente recolectando conchas o peces muy cerca de la costa misma. En otros casos tenemos evidencia que eran grupos que se enfocaron en la pesca en alta mar prácticamente, o que tenían acceso, que usaban redes y probablemente barcos o botes para salir más afuera del litoral y sacar sus recursos de esta manera. No sabemos si estos son cambios que van a través de tiempo, son los mismos grupos o si son diferentes grupos con enfoques económicos diferentes, lo que podría explicar una diversidad cultural también en esta época muy temprana. Siguiente, por favor. Algunas fotos de las excavaciones en Quebrada Hawái, que es un sitio bastante conocido con información importante sobre también los diferentes tipos de recursos vegetales que se consumieron en estos sitios tempranos, o sea, tenían un enfoque en la extracción de recursos marítimos, pero sabemos que también se cultivaban, no se cultivaban, se recolectaron tunas y otros tipos de plantas para la producción de herramientas, o sea, no todo lo que era extracción de recursos era para consumo o comestibles, sino también para hacer redes y trampas para cazar animales. Tenemos bastante evidencia de una ocupación casi permanente, o al menos muy frecuente en esta zona, que otra vez es una zona muy marginal, muy poca agua dulce para tomar, y tenemos evidencia de obsidiana, que proviene de una fuente de obsidiana a una altura de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. Y ese sitio de Quebrada Hawái se ha hecho muy interesante en cuanto a su conexión con la sierra, y seguro el doctor Lautaro Núñez nos va a hablar más de la movilidad entre sierra y costa también. Pero en un descubrimiento recién de los últimos años se ha identificado la fuente de esta obsidiana que se ha encontrado en Quebrada Hawái con una fecha tan temprano, y es probable que esta obsidiana proviene de un sitio, un abrigo rocoso en la puna de Arequipa, donde se ha encontrado el mismo tipo de obsidiana, pero con evidencia permanente o presencia a lo largo de todo el año en esta zona tan alta. Es el sitio prácticamente más alto, más temprano en todos los Andes. Y tener esa conexión de movilidad o intercambio entre la costa y sierra provoca mucho pensamiento en cuanto al modo de vida que la costa atrae poblaciones humanas para ciertas actividades, para ciertas funciones, pero siempre en relación con la sierra como otra fuente de recursos a lo largo del año. Siguiente, por favor. Y quiero acabar mi charla con mencionarle el trabajo que estamos recién iniciando en el Valle de Sama, en Tacna, que está a pocos kilómetros prácticamente de la frontera con Chile, que es un valle parecido al Valle de Utah, por ejemplo, o de Azapa, en cuanto a su geografía. Y nuestra investigación ahí se ha enfocado principalmente hasta ahora en el periodo prehispánico tardío, entre los años 1000 hasta 1400 después de Cristo, perdón. Pero hemos empezado nuestro trabajo de investigación con una prospección pedestre no tan diferente en lo que están haciendo en el norte de Chile. Y esta investigación nos ha brindado bastante información sobre esa ocupación arcaica, y por eso estamos interesados siempre en este tema también. Siguiente, por favor. Hemos podido identificar alrededor de 30 sitios con elementos de evidencia de ocupación arcaica, sobre todo entre las zonas entre 500 y 700 metros sobre el nivel del mar, o sea, más pegado prácticamente al pie de monte de los Andes. Acá se puede ver como con colores un poco que la parte de arriba del mapa es la parte donde empiezan los Andes, y la parte plana es la parte de la pampa desértica, en este caso.
y prácticamente todos los sitios arcaicos se ubican en lugares estratégicos para la caza, ¿no? O sea, para ver animales o en las lomas alrededor del valle o en el valle mismo, donde se atraen conejos, venados, guanacos estacionalmente y otras cosas. Siguiente, por favor. Y estos paisajes arcaicos nosotros aún no tenemos el conocimiento como para saber si cómo era el clima en la época arcaica, aunque obviamente las investigaciones en Chile nos dan mucho para pensar en la posibilidad de una vegetación, por ejemplo, más amplia, tal vez más amplia de las lomas que se encuentran ahí hoy en día. Pero en todo caso, estamos muy afortunados de encontrar estos sitios muy superficiales también, a veces nada más tapados por las arenas eólicas. Y aún estamos pensando mucho en qué se puede hacer con estudios paleoclimáticos en esta zona. Siguiente, por favor. Acá una pequeña muestra nomás de los hasta 500, creo, 500 herramientas líticos que hemos encontrado en la prospección en superficie. Y esto se alinea más o menos con la tipología de las puntas proyectiles de los Andes Sur, centrales en Perú, sobre todo, y vemos que tenemos ocupación en la misma superficie del valle desde hace 10, 11 mil años hasta el formativo prácticamente. Lo interesante de Sama es que también la diferencia de materias primas, y por ejemplo esta punta de proyectil verde que es de andesita verde que viene de la sierra, o sea, hay la posibilidad que realmente el valle de Sama, esta zona de lomas sobre todo, se articula con el sitio Quebrada de los Burros, que se encuentra en la costa del mismo valle, y con los cazadores de la puna del altiplano, como un corredor prácticamente de cazadores-recolectores que disfrutan, que aprovechan de los recursos estacionales a lo largo de este paisaje vertical extendido. Siguiente, por favor. Y lo que nos sorprendió más, sobre todo, es la diversidad de herramientas líticas, o sea, la función que se cumplió en estos sitios, que son muy ligeros, que no son sitios con ocupaciones permanentes, solo campamentos de ocupaciones breves. Tenemos puntas de proyectil, obviamente hecho para caza, pero también con evidencia de retoque, o sea, como reuso de los materiales in situ. Tenemos cuchillos, raspadores, machacadores, perforadores, y una plomada de pesca que encontramos a 40 kilómetros del mar. O sea, eran prácticamente pescadores que transitaban esta zona en búsqueda, siguiendo con su conocimiento del paisaje, de las estaciones, de los animales, siguiendo esos recursos, y también modificando su ambiente, como vimos con la desaparición de la megafauna, teniendo un impacto grande prácticamente a estos paleoambientes que conocemos. Siguiente, por favor. Y quería agradecer nomás mi equipo y el Ministerio de Cultura Perú su apoyo durante las últimas temporadas, y esperamos que con la prospección que estamos haciendo, que estamos continuando en el valle y sobre todo en comunicación con los arqueólogos chilenos, poder formar una idea más concreta de lo que está pasando en el Valle de Sama como un ejemplo de estos cazadores recolectores tempranos. Gracias. Muchas gracias, Sara Beitzel, arqueóloga, por tu presentación, participación en Diálogos entre Desiertos, esta actividad ya que es un clásico dentro del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, presentado, como sabemos, en conjunto con Escondida BHP. Y vamos a cerrar esta actividad con la presentación del arqueólogo y Premio Nacional de Historia, don Lautaro Núñez. Él sí se encuentra en Antofagasta. Don Lautaro, por favor. Un saludo a todas y a todos. Avanzando de norte a sur, nos corresponde salirnos un poco de las tierras bajas y ascender a la circunna, a la parte interior de la región de Antofagasta, para poder explicar qué ha ocurrido desde una visión más focal. Y para eso el sentido de esta ponencia es poder explicar cómo los primeros cazadores-recolectores que llegan al desierto se encuentran con un desierto específicamente. La pregunta es, ¿por qué se quedan?
si es un gran desierto. Lo que ocurre es que no era un gran desierto, sino que durante la transición Pleistoceno-Holoceno habían condiciones de humedad, había una vegetación extensiva, habían recursos de agua, es decir, habían parches donde ellos podían instalarse. Entonces, quisiéramos explicar cómo sucedió esta instalación, pero esta vez en la cota de 2.500, 3.000 metros, hasta la cota de 4.000 metros, en lo que se llama el territorio circumpuneño. La próxima. Lo que quisiera sintetizar es que durante estos periodos tempranos, estos primeros milenios de ocupación, la relación entre la sociedad cazadora y el medio ambiente fue muy fructífera. Había condiciones para instalarse, pero en la medida que el tiempo va avanzando, en la medida que el clima va cambiando, estoy pensando en las investigaciones de Gamble, este prehistoriador europeo que en Europa ha relacionado muy bien cambio climático y ocupaciones humanas. Investigaciones que hace 10, 15 años se han instalado efectivamente en el territorio andino, incluyendo el norte de Chile. Entonces, estos cambios climáticos, ¿no es cierto?, van a impactar en estos primeros colonos, y eso va a ocurrir que muy tardíamente, cuando el Pleistoceno va transitando al Holoceno, por los 8.000 años aproximadamente, se producen cambios climáticos muy severos que van a afectar a estos primeros héroes colonizadores que pensaban que su desierto nunca iba a cambiar y que siempre iba a ser tan fértil como lo tenían a la mano. Entonces, este impacto posterior a los 8.000 años también queremos explicarlo ya al final de esta ponencia. La próxima. Quisiera indicarle que todos estos puntos discoidales negros son las zonas que hemos explorado a través de las tierras altas de la circumpuna, desde prácticamente el Coposa, el Salar del Huasco, hasta Punta Negra, lo cual nos ha permitido separar un poco las ocupaciones humanas. Aquellas que están en cotas algo más bajas, digamos, por así decirlo, a la altura de San Pedro de Atacama, 2.300, 2.500, 3.000 metros, y luego son los puntos, los discos negros que están hacia la izquierda, pero a su vez hemos aumentado la exploración a la parte más alta, al pie de la cordillera andina, en la circumpuna, donde están otra vez estos sitios arcaicos tempranos, pero bajo condiciones climáticas y condiciones paleogeográficas distintas a este cordón de poblaciones en las tierras bajas. Quiero decirle que desde un satélite así se ve nuestro desierto. Dicen los expertos que es la tierra más café que se ve desde los satélites. Y es cierto, pero sin embargo la pregunta sigue siendo válida. Hoy el desierto es así, pero cuando están nuestros primeros colonos, el desierto no es así. Está en un intervalo húmedo, el KP1, con mucha fertilidad, con mucho recurso de agua. En consecuencia, la pregunta que siempre tenemos que tener en mente, ¿cuáles son los cambios climáticos que cada cierto tiempo están afectando a nuestro desierto? Y lo que vamos a responder es solamente lo que está ocurriendo con los primeros humanos en nuestro desierto. La próxima. Quisiera llevarlos a la estrategia que hemos tenido para enfrentarnos a estos primeros humanos. Al igual que en Europa y otros sitios de América Latina y América en general, las cuevas son los mejores lugares para poder entender qué hacían estos primeros cazadores-recolectores. Aquí estamos mirando la cueva de Tuina 1 y Tuina 5. Fíjense que la Tuina 1 es un reparo, pero pequeñísimo, pequeñísimo. Y sin embargo, la información que otorgó es muy importante porque los grupos humanos se concentran. Esta es la casa de ellos. El control de temperaturas dentro de una cueva es muy agradable y eso marca la diferencia con los campamentos al aire libre. Y luego a la derecha pueden ver la cueva de Tuina 5, ¿no es cierto?, con fechas de 11.000, cerca de 12.000 años a 11.200, pero que ya es una cueva de mayor envergadura donde logramos estratigrafías más complejas. Pero ¿por qué es importante esta serranía de Tuina? Por algo que, si ustedes ven la flecha blanca, eso está indicando dónde están ubicadas estas varias cuevas
hemos excavado 3, casi 4, digamos. Lo importante de esto es que están muy retirados al oeste de la cordillera andina, donde dice material volcánico, ¿no es cierto? Esa cordillera andina. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando estamos en el fin del Pleistoceno, y ocurre este periodo tan húmedo, lluvioso, esta serranía de Tuina, que está a la derecha de la punta de la flecha blanca, esa serranía de Tuina actúa como una cordillera que recoge las lluvias y las lanza, ¿no? Con estas avenidas de agua y fango y torrentes hacia aguas abajo, indicando que con esto se activan las vertientes, se activa el forraje, las lomas están llenas de un forraje especialmente para herbívoros, de tal manera que las condiciones de vida aquí son muy importantes, porque siendo tierras más bajas comparada con la Alta Puna, el clima es más atenuado, no hay tantas diferencias de temperatura y sobre todo hay recursos de agua tan potentes como en las tierras altas. Y es por eso que estos grupos humanos se instalan principalmente en esta tierra, en esta cota baja, a los aproximadamente 2.500, 3.000 metros de altura. Otro dato interesante que hay que ver en esta serranía de Tuina es la siguiente. Hay artefactos de obsidiana. Sabemos que esos artefactos de obsidiana están en las tierras altas, lo cual significa que ya en estos momentos en que están los cazadores tuinas viviendo en cuevas, tienen cierta movilidad muy escasa aún hacia las tierras altas, porque todos sabemos que la obsidiana es un vidrio volcánico con el cual se pueden hacer los mejores artefactos. Pero por otra parte, es importante señalar que están ahí porque la cantidad de camélidos que hay acá es muy importante, porque todas estas planicies y estas pendientes tienen una vegetación óptima para la mantención de camelio. Luego veremos entonces qué ha pasado con las próximas exploraciones. La próxima. Este es un abrigo, el abrigo 1, para que ustedes vean que las ocupaciones son tan débiles, pero hay estratificación. A ambos refugios, en ambos reparos, llegó la gente. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos separa, marca la diferencia en los campamentos abiertos, donde los artefactos están en superficie y cuesta mucho entender cuál fue la verdadera naturaleza de esos asentamientos, porque cuando están en superficie están sometidos a erosión, están sometidos a invasión de sedimentos, etcétera, etcétera. Aquí hay estratigrafía. ¿Estratigrafía qué significa? El estrato más antiguo, el que está más abajo, el estrato que está sobre el inicial, es un poco más reciente, y la última capa es la más reciente de todas. Y aquí lo pueden ver mejor, porque las fechas que tenemos abajo, 10.820 y 9.000 años, está indicando justamente estos fogones de donde provienen los carbono 14, ¿no es cierto? Entonces, este dato es muy bueno porque podemos decir que cuando la gente entra a esta cueva, ¿no es cierto?, está cocinando, está practicando, están moliendo, están haciendo artefactos, muchos artefactos de basalto, porque están estas cuevas rodeadas de canteras de basalto, se están procesando acá, están comiendo acá. Y lo importante, y aquí viene la interdisciplina, que ha sido nuestro énfasis que hemos puesto ya hace más de un decenio en nuestras investigaciones. Este es un aporte en donde Claudio Latorre, que es especialista en estos coprolitos de roedores, en estas mismas cuevas, encuentra estos coprolitos, las fechas, y resulta que las fechas resultan ser coincidentes con las fechas de la actividad humana. Es decir, humanos y roedores están ocupando un mismo espacio. Pero la clave es que Latorre encuentra en los coprolitos un tipo de vegetación que responde exactamente a una vegetación de un clima lluvioso, una vegetación forrajera que actualmente se encuentra en cotas altísimas de 4.000 metros, pero ahora estaba en una cuota bajo los 3.000 metros. Esto significa que habían condiciones forrajeras para grandes concentraciones no solamente de roedores, sino que de camelio. La próxima. Ahora vamos a ver la serranía de Tuina hoy, prácticamente un desierto.
todavía quedan algunos relictos de camelios en torno a unas antiguas vertientes que están casi secas, pero que uno puede visualizarlos. La cueva de Tuina 5 es bastante profunda, lo cual permitió, ¿no es cierto?, tener un dato cultural por la mayor cantidad de cuadrículas excavadas. Pero aquí surge el primer carnet de identidad, que ya lo teníamos visto en dos cuevas anteriores. Son típicos artefactos de los cazadores Tuina. Son siempre puntas angulares, bases más o menos redondeadas. ¿Pero qué significa esto? Esto no es un registro único de Tuina. Estos componentes Tuina se encuentran en casi la mayoría de los sitios que están en la Alta Puna. Quisquiro, sería Altara, sería largo explicarlo. Últimamente con Rodrigo Loyola hemos encontrado más componentes Tuina todavía en las tierras más altas. Es decir, y llegan hasta Punta Negra, que es un salar que está mucho más al sur. En consecuencia, ya no se trata de una población que está focalizada solamente acá. Se trata de una población que está cubriendo todas las posibilidades de las tierras altas de la Circumpuna, desde la cota de la serranía de Tuina hasta la Alta Puna. Pero ha aparecido otro indicador. Carlos Achero, que trabaja en el noroeste argentino, ha logrado en Inca Cueva, otra cueva, encontrar los mismos componentes de Tuina. Es decir, ya él habla de un complejo Tuina-Inca Cueva. Entonces, estamos hablando de una población que se está regionalizando, que se está moviendo sin contactos con la costa hasta ahora, de acuerdo a las evidencias. Se está regionalizando y se está moviendo por las tierras altas, especializándose en la caza de camelios y otras actividades complementarias más, pero lo importante es que no es un foco aislado, sino que está constituyendo una adaptación regional exitosa cuando las actividades de tipo de caza y de recolección por la abundancia de lluvias y torrenteras estaban dadas las condiciones para abarcar espacios mayores. La próxima. Este es el caso de la cueva de Tuina 5 en su interior. Ustedes pueden ver, cuando está marcada la X, eso es muy importante. Algo estaba pasando con estos cazadores, porque lo que está bajo la X, esa capa negra que se ve, esa es la capa en la cual se desenvolvieron los primeros cazadores de Tuina, ellos tempranos cuyas fechas están por los 11.000 años. Fíjense bien que hay unas rocas para ver, hay varias estructuras ordenadas y la cantidad de huesos de camelio que hay es impresionante. Es decir, aquí ocuparon, cocinaron una gran cantidad de camelio, pero cuando llegan bajo la X, cuando se produce este encuentro entre la capa negra y la blanca, hay un abandono, se van. ¿Por qué se van? Lo veremos después. Hay una capa estéril, la X, sin cultura, y al final, llega la gente nuevamente a ocupar, pero ya no son cazadores recolectores, son pastores con cerámica, son pastores formativos, pero eso lo vamos a dejar por ahora con un signo de interrogación para explicarlo posteriormente. ¿Qué es lo importante? Ustedes recordarán que los caballos, los équidos, ya han sido registrados desde el punto de vista paleontológico. Calogero Santoro lo explicó en forma extraordinaria. Está presente. La importancia es que aquí cazaron los últimos caballos pleistocénicos. Huesos de caballo los hemos registrado junto a los fogones y junto a las puntas que acaban antes de ustedes ver, las puntas triangulares. ¿Qué significa esto? Significa que cuando llegan estos grupos a habitar en estas cuevas por los 11.000 años, aún quedaban los últimos relictos de caballo. Por lo demás, esto no es un dato único. El colega Fernández, en el noroeste argentino, ha logrado registrar en cuevas también cómo las primeras casas de humanos fueron de caballo y posteriormente fueron reemplazados por los camelios, pero así, claramente en estratigrafía. Aquí tenemos exactamente lo mismo.
los últimos caballos, escasísimos huesos de caballo, fueron reemplazados masivamente por la caza de camelios. Y eso explica entonces de que estaban en esta época los últimos caballos merodeando por estos pastizales que eran muy fértiles en el momento de los 11.000 años. La próxima. Aquí quisiera mostrarle otra vez esta suspicacia que va surgiendo en la medida que vamos avanzando con las investigaciones. Es la misma cueva. Es el perfil estratigráfico. Fechas abajo. Luego se produce un silencio, se produce una ausencia de ocupaciones. Y luego entran por los 2200 grupos pastoralistas recientes, a los 2240 antes del presente. Otra vez al medio, un vacío. Otra vez estos, por razones de cambios climáticos, salen afuera. Y lo clave está en que la estratigrafía, cuando uno dibuja la planta de las estratigrafías o de las cuadrículas excavadas, el estrato 1 lleno de actividad, el estrato 3, el de arriba, lleno de actividad, y el estrato del medio, cero, abandono. Para que ustedes vean que aparte de las puntas, ¿no es cierto?, hay artefactos para raer, para cortar, para sacar carnes de hueso, ¿no es cierto? Incluso lo que nos llama la atención es que acá en Tuina aparecen raspadores que están muy relacionados con la preparación de maderas, Entonces, significa que en alguna parte tenían que haberse desplazado para poder llegar a ese recurso. La próxima. Ahora nos vamos a Punta Negra. Esto está muy al sur de San Pedro de Atacama, en donde hemos registrado en el sitio Punta Negra 1, ¿no es cierto? Ahí pueden ver la ubicación, un sitio muy concentrado. Cada mancha negra que ustedes ven en la parte baja a la izquierda son concentraciones de más de 5 artefactos por metro cuadrado. Ahora, lo importante es que las fechas las hemos logrado porque este sitio está ubicado justo en un paleohumedal. Y a la derecha pueden ver estas capas del paleohumedal. La próxima, por favor. Este es un borde del la foto del de izquierdo arriba, es el borde de un paleohumedal, todo lo blanco, es decir, vegas muy activas que estaban llenas de vegetación, llenas de avifauna, en donde hemos encontrado este sitio, y que quisiera que pongan atención, porque estos artefactos ustedes ya lo han visto, lo vieron en los sitios que presentó Santoro, ¿no es cierto? Las grandes puntas que parecen lejanas, que ya lo presentó Sara. Pero lo importante en que estos artefactos tempranos que están en estos paleohumedales, esta cuenca se pensó que era un gran lago. No fue un gran lago, fueron grandes concentraciones de pequeños espejos de agua, pero con grandes humedales que atraían mucha fauna, mucha vegetación, y por eso los sitios de caza y de campamentos están instalados entre los paleohumedales. Pero quisiera que pongan atención en la punta C, la punta C. La punta C tiene una identidad de valor hemisférico, se llaman puntas cola de pescado o puntas FEL, como le hemos llamado. ¿Por qué es importante esta punta FEL? Porque ha sido datada, con fechas muy tempranas, ¿no es cierto?, pero que responde a un desplazamiento de cazadores que ingresan de Norteamérica a América del Sur, y por esta faja occidental entre los Andes y la costa se van desplazando al sur. De la misma manera como por la faja del Atlántico se van desplazando al sur hasta llegar a la Patagonia, en la cueva FEL, precisamente, donde fueron vistos ya y excavados por Junius Berg y por los colegas actuales de que trabajan en el sur, que la valoran como un indicador muy neto de primeros poblamientos que siguen un curso de norte a sur. La pregunta es muy simple. ¿Por qué los cazadores Tuina? ¿Por qué los cazadores con Punta Negra se regionalizan en estas tierras altas andinas? ¿Y por qué estos que usan la punta FEL continúan al sur? El caso de Tahuatahua, que nos correspondió excavar con 8 mastodontes y con estas mismas puntas, pero copiadas, las mismas puntas, cuando están haciendo una sobrecaza a raíz del cambio climático y la abundancia de megafauna, y están allí. Entonces significa
que estos cazadores FEL pasaron por el desierto y tal vez dijeron, este no es nuestro espacio, buscamos algo que tiene que ver, y esto es una hipótesis, con megafauna. Nosotros somos cazadores de megafauna y tal vez por eso, con información muy rápida, se trasladaron al sur. Pero esta es una hipótesis interesante. A mí me gusta mucho, como excavé Tahuatahua con varias puntas FEL y con grandes mastodontes, al ver esta punta FEL, permítanme, me recordó mucho Tahuatahua, y por eso que me gusta la idea de este pasaje entre los Andes y la costa para que estos grupos siguieran desplazándose hacia el sur. La próxima. Los artefactos arriba para indicar, y por supuesto los cazadores de camello para que tengan una imagen visual. Nuestro dibujante parece que era de clima tropical, porque ha dibujado a nuestro cazador casi desnudo, ¿no? Nuestros cazadores sobre los 3.000 metros no andaban desnudos, pero por lo menos se recordó muy bien de que la lanza que va a la punta del dardo se hace con una especie de propulsor, un palito que tiene el tomado en la mano para que el lanzamiento, es un palito que alarga el brazo para que el lanzamiento salga más recto. Estos ya se usaron en estos periodos tempranos, estos propulsores de dardos. La próxima. Volvemos a Punta Negra. Aquí se ven los restos claramente de las turberas, ¿no es cierto? Los restos de turba, todos los restos del paleohumedal, de la vegetación, pero los artefactos están metidos. Ahí están los basaltos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Poder entender cómo era el paleohumedal donde se encontraba el sitio, porque los artefactos están sobre el paleohumedal, pero entremezclados con los sedimentos del paleohumedal e inmediatamente bajo el paleohumedal. Entonces, y con nuestro equipo, ¿no es cierto?, Patricio de Sousa, estoy pensando en todo el equipo, Isabel Cartagena y varios más, ¿no es cierto?, y sobre todo con Martin Grosjean y su equipo de la Universidad de Berna, que nos hicieron la geociencia. Excavamos el paleohumedal para tener certeza qué cronología había entre el paleohumedal, este es el paleohumedal que está en el borde del sitio, qué certeza tenemos en cuanto a cronología. Las 5 fechas radiocarbónicas del paleohumedal coinciden con las fechas de los artefactos que están colocados en el paleohumedal y en consecuencia hemos logrado fechar, por lo menos con bastante confiabilidad, este sitio que tiene más de 1.300 artefactos formatizados en una dimensión bastante amplia del sitio. La próxima. Quisiera decirle que hasta el día de hoy, en Punta Negra, se ven pequeños relictos de cómo uno puede imaginarse cómo fue este gran paraíso de Punta Negra cuando era el régimen lluvioso y los paleohumedales estaban en pleno desarrollo. Todavía se pueden ver uno que otro camello que anda dando vuelta por allí, pero la realidad hoy es que todas estas zonas con humedales y con vertientes, este es un caso de las tantas vertientes que hemos observado en estos espacios estudiados que están absolutamente secos. Y sin embargo, uno ve que hay artefactos alrededor, cuando el humedal estaba en su pleno desarrollo entre el periodo húmedo de 12.000 a 12.000 años. La próxima. Ampliando la excavación, hemos llegado a otro sitio, siempre en Punta Negra, porque nos interesaba registrar estos restos óseos que estaban casi en superficie, que corresponden al faenamiento de un camello. Cocinaron sobre un fogón un camello. Y lo importante, asociado a un artefacto típico de Punta Negra, que nos dio una fecha que es bastante importante, porque significa que a los 11.000 años y algo más, ¿no es cierto?, hemos tenido una fecha sin paleohumedal que coincide por la calidad y la tipología del artefacto con el gran sitio de Punta Negra 1. Es decir, complementar la información con otros sitios para tener certeza radiocarbónica y qué se está consumiendo. La próxima. En Punta Negra, al igual que Tuina, los sitios se concentran donde hay materia prima disponible.
Este es el caso de la gran cuenca que se pensaba. La flecha de abajo está indicando la flecha negra una gran cantera de basalto, que es la que está arriba. Fíjense la cantidad de materia prima y cómo de estos bloques están golpeando, están percutiendo para sacar láminas para hacer artefactos. Cuando se junta por recurso de agua un vergel, como lo era Punta Negra, junto a materia prima disponible con estos basaltos, la cantidad de población es notable porque hay una concentración ya dado que se dan las mayores condiciones. Además que la cota no es 4.000 metros, es una cota más baja donde las condiciones y variaciones estacionales es bastante controlable. La próxima. Sin embargo, los primeros poblamientos también alcanzaron la cota de 4.000. Estos son los salales ahora, pero este fue un gran lago, el lago San Martín, en donde otra vez aparecen otra clase de artefactos, esta vez fechados un poquito más tardíamente por los 8.000 años. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya por los 8.000 años, ya las poblaciones arcaicas antiguas, tempranas, están ascendiendo a los pisos más altos. Ya antes lo habían hecho los Tuinas, ahora lo están haciendo los San Martín. La próxima. Otra vez a esta tesis que manteníamos, ¿por qué cuando excavamos cuevas, estamos ahora en Tulán, al interior de Peine, ¿por qué cuando excavamos cuevas aparecen las ocupaciones antiguas abajo, 10.500, y luego abandono al medio, y más arriba en el nivel 2, 3.000 años? ¿Por qué la gente se va en este momento? Hay abandono, sedimentos estériles. Otra vez pensamos de que aquí está ocurriendo algo, y lo que debería ocurrir acá, ¿por qué la gente se va? Porque no hay recursos locales. Y eso tiene que ver con una tesis que también la vimos por foto aérea. ¿Por qué estos grandes lagos? Fíjense la mancha blanca y fíjense la mancha roja en aguas calientes. ¿Por qué ese es el relicto? Esta es la poquita agua que quedó, ¿no es cierto? Después que en algún momento toda esta cuenca fue un lago. Hay una restricción que por foto aérea nos dimos cuenta que teníamos que investigar. La próxima. Bien, llegamos a Miscante. Este es un sitio clave. ¿Por qué? Porque encontramos artefactos en las playas antiguas. Notamos que el lago se estaba restringiendo. Las playas estaban cada vez más restringidas. Luego entonces, con el equipo de Martin Grosjean de la Universidad de Berna, las perforaciones que se hicieron desde una balsa en el medio del lago, quisiera hacer una síntesis, permitieron definir dónde estaban los sedimentos del Holoceno tardío, los sedimentos del Holoceno medio, los sedimentos del tardío glacial, ¿no es cierto? Y luego se sacaron muestras. Y al sacar las muestras, se logró una conclusión que fue clave para nosotros. Ustedes pueden ver la flecha roja. Las columnas negras de abajo, abundancia de recursos de agua. Abundancia de recursos de agua, sequía. Comienza la sequía donde está la flecha roja, a los 8.100, 8.300. Y la sequía continúa, aumenta un poquito de agua hasta que por los 3.000 se recupera nuevamente el lago. Y resulta que cuando hicimos la exploración en torno a la laguna Miscanti, recuerden, el sitio Miscante 1 está en plena sequía. La próxima. Las playas fósiles indicaban, la mancha blanca arriba, que habían artefactos muy retirados y que habían artefactos más cercanos. Muy bien. Relativamente a no más de 100 metros del sitio, aquí está el perfil, a 100 metros del borde de la playa actual, encontramos este sitio. Este sitio presenta una tipología de artefactos que ustedes no habían visto antes, son foliáceos, son lanceolados. Lo importante es que la fecha que logramos de este sitio, 8.100, 8.300, es exactamente el momento en que la laguna está seca y está convertida en un paleohumedal. ¿Y por qué sabemos, y por qué un paleohumedal? Porque además en la sonda que saca los sedimentos aparecen restos de coprolitos de camelios.
Es decir, era un paleohumedal donde pastaban camelios salvajes, por supuesto, de esa época. En consecuencia, estos cazadores que están acá no están asociados al lago, están asociados a un paleohumedal y como las fechas son similares, nuestra hipótesis es que están cazando en una vega donde hay camelios. Y los huesos de camelios los excavamos acá en su campamento. En consecuencia, ¿qué significa esto? Que en el momento en que se está produciendo este clímax de desertificación en el desierto, los grupos cazadores comienzan a buscar alternativas. Las alternativas que tomaron estos grupos fue, no nos vamos a mover, vamos a cazar en estas vegas que están acá, y se quedan. Pero veremos ahora otras respuestas que son también plausibles para poder entender el por qué hay salidas de grupos de cazadores por el efecto climático adverso, pero también hay cazadores que se quedan y por qué y dónde. Y eso es lo que vamos a ver posteriormente. La próxima. Vean ustedes, todos los sitios arcaicos tempranos están acá. Estos son los que aún estamos fechando. No hay sitios en todo este intervalo horario posterior a los 8.000 años. ¿Qué significa eso? Que acá, en este espacio, ustedes pueden leer hipótesis de silencio arqueológico. No hay ocupaciones. Y resulta que este espacio de silencio arqueológico, que no hay ocupaciones, se puede ver claramente en el silencio arqueológico acá, en donde, gracias a la perforación en la laguna Miscanti, se puede ver en la columna verde esta fajita delgadita cuando están los lagos secos y está el mayor impacto de aridez y por eso entonces disminución sensible de poblaciones, de cazadores recolectores. La próxima. Entonces, los lagos están secos. Los lagos se han restringido a estas manchas negras. Y lo que es más importante, es un cuadro complejo, pero que lo voy a limitar al recurso de agua. Glacial tardío, lagos extensos. Holoceno temprano va disminuyendo. Holoceno medio, lagos casi secos o secos. Secos. La próxima. Entonces, ¿cuál es la situación general surandina? Que de estos grandes lagos durante la transición Pleistoceno-Holoceno, vean ustedes hacia dónde transitamos. A una disminución notable. Aquí ya no hay manchas azules. Aquí ya no hay grandes lagos. El impacto macroespacial fue muy grande. Entonces la pregunta que queda, ¿se fue toda la gente? Todo este esfuerzo de los Tuina, de los Punta Negra, de los Tambillos, ¿no es cierto? Toda esta gente se fue porque no habían espacio. Sí, habían espacio. Y esos espacios le hemos llamado ecorefugios. Aquí vamos a mostrarle el ecorefugio de la Quebrada Tunán. ¿Por qué se mantiene la vida acá y la fauna acá y los humanos acá cuando hay un impacto árido generalizado? Porque estas vertientes nunca dejaron de dar agua. Siempre hicieron su recorrido y se explica el por qué durante el intervalo árido donde está el silencio arqueológico hay cazadores acá. Y esto va a ser muy importante porque va a ser tan cercana la relación entre cazadores y camelios que de este espacio, en este espacio hasta ahora, surge la domesticación de camelios, entre otros factores de complejidad creciente, largo de contar. La próxima. ¿Hacia dónde se va la gente? Ya dijimos, se va a la Quebrada de Tulán, ¿no es cierto? Donde encuentran que están cara a cara con los camelios. Hay vegetación suficiente, ¿no es cierto? Los climas, es un clima bajo la alta puna, pero también ocurre que ocurrieron fenómenos geológicos muy importantes. Estamos en la Quebrada de Puripica. Hemos logrado una excavación que surge desde la parte baja de este borde de quebrada. Vean que el perfil ocupó todo esto y sigue, excavamos hasta arriba. ¿Y qué descubrimos? Que precisamente las ocupaciones que están acá están ocupando el rango de tiempo durante el silencio arqueológico. Pero ¿por qué se produce entonces esta ocupación? ¿Cuál es la causa de esta ocupación? Ocurre que una quebrada lateral que enfrenta a la Quebrada de Puripica, que la corta
y la sierra. Y la sierra también, este derrame lateral, se produce un lago. Dentro de esta quebrada había un lago muy localizado. La prueba del lago es toda esta mancha blanca que ustedes ven con una regla negra, son capas del fondo sedimentario de un lago. Clarísimo, es como un libro hoja a hoja que se va superponiendo. En consecuencia, al haber un lago por este entrampamiento, los recursos fueron favorables y la gente, en pleno régimen de aridez, encontró un eco-refugio para desarrollar su vida a través de estos campamentos que estamos excavando acá. La próxima, quiero apurarme por los tiempos. Mensaje final. Hemos logrado explicar a todo público que los primeros colonos que llegaron al desierto alto de la Circumpuna encontraron con tasas muy importantes para radicarse, y no solamente radicarse, sino que expandirse por toda la Circumpuna, como pasó con los componentes Tuina. Bien, sabemos que ellos lograron vivir en un ambiente de fines pleistoceno, cuando todavía había cierta fauna extinta, pero que estaban todavía los relevos de caballo, pero que se especializaron en la caza de camello. Lo sabemos. Y eso fue tan importante porque gracias a esta cercanía entre cazadores y camellos, precisamente en el ecorefugio que hemos descrito para el interior de Peine, para Tulán, se genera la domesticación de los camellos salvajes. El pastoralismo, que es tan importante hasta el día de hoy en los Andes, surge a través de una respuesta de cazadores recolectores que en los ecorefugios lograron cara a cara transformar camellos salvajes en camellos domésticos, incluso camellos capacitados para cargar a raíz de las deformaciones de las patas que hemos estudiado con Isabel Cartagena. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que cuando se genera este silencio arqueológico, extraordinariamente contradictorio aparentemente, los que se quedan son los que van a generar un cambio cualitativo en la cultura. ¿Por qué? Porque van a complejizar tanto que de arcaico medio van a transitar al arcaico tardío, y de arcaico tardío en Tulán van a transitar al formativo, es decir, a sociedades complejas que construyen aldeas, que construyen templos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la complejidad va a ser una respuesta a este proceso cazador-recolector que en ciertos ecorefugios dieron un salto adelante. En consecuencia, ¿qué lección para hoy? Antes, ustedes han escuchado de mí ahora cómo los cambios climáticos afectaron a la sociedad. La gran pregunta que tenemos que hacernos ahora, ¿cómo la sociedad de hoy y los cambios climáticos están afectando especialmente nuestras regiones desérticas? Hoy el componente antropológico es tan grave como afecta a nuestro medio ambiente como lo fue en el pasado el cambio climático, con la diferencia que ahora ambos factores, factor cambio climático y factor intervención irracional humana, pueden afectar nuestros medioambientes y con ello la pervivencia de este gran esfuerzo de miles de años cuando las sociedades cazadores decidieron domesticar nuestro desierto. Hasta aquí, gracias. Notable las tres presentaciones y enormes las preguntas que nos dejan planteadas los arqueólogos Lautaro Núñez, a quien agradecemos, Sara Weitzel desde Estados Unidos y Calogero Santoro desde Arica. A los tres, muchísimas gracias por su participación en este encuentro Diálogos entre Desiertos. Queda clara la enorme actividad y transformación de este sector, que nos parece tan desolado, pero que albergó una impresionante cantidad de vida humana, animal, vegetal, desde hace miles de años. Fue un maravilloso e impresionante viaje en el tiempo, de verdad. A la distancia reiteramos nuestra gratitud por vuestras presentaciones. Recordemos que recién partimos con el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021, presentado en conjunto con Escondida BHP.
Por lo pronto, en pocos minutos más, a las 12:30, comenzarán las presentaciones Descifrando el Código de la Creatividad, Máquinas que Piensan, Escriben y Pintan, a cargo de Marcos Dusa Butoy, matemático británico, y también a la misma hora, a las 12:30, otra entretenida exposición denominada No lo sé, que va a ser una conversación entre Ana María Lennon, inmunóloga, Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, quienes estarán conversando con la periodista científica Ángela Posada. Por supuesto, ustedes pueden revisar el calendario en el sitio puertodeideas.cl, donde van a tener el detalle de todo lo que la oferta para esta versión 2021. Yo reitero mi gratitud, mi agradecimiento para don Lautaro Núñez, para Sara Weitzel y don Calogero Santono por esta conversación, diálogo entre desiertos. Muchísimas gracias. Gracias.